a todos nuestros radioescuchas que ya están con nosotros en esta bendita mañana, en un programa más, en una enseñanza más acerca de la materia de teología. Pues bienvenidos a este programa del Instituto Radial a través de Manantial de Vida Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Sabemos que pues usted está ahí sintonizándonos en esta mañana y también pues sabemos también que a través de internet también nos están viendo, nos están sintonizando, están siguiendo, ¿verdad?, las enseñanzas acerca de lo que hemos estado hablando en cuanto a la materia de teología y que trata sobre las doctrinas de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos en esta bendita mañana. Esperamos, ¿verdad?, que usted ya esté listo para recibir estas clases y pedirle sobre todo, ¿verdad?, al Señor, al Espíritu Santo, que podamos gozarnos a través de su palabra, podamos hablar acerca de esta palabra bendita de Dios escrita en las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer una pequeña oración y así vamos a ir introduciéndonos en esta mañana a esta clase. Vamos a orar, como dije hace un principio, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor y Padre, una vez más, bendito Dios, agradecemos la oportunidad que nos permites poder tener la vida, poder ocupar este espacio, Señor, donde está siendo, papá lindo, de bendición para muchas vidas, para muchas almas, porque gracias a ti, Señor, hoy estamos aprovechando estas ondas sonoras y a todo lo largo del día, Señor, hay programas que se están transmitiendo para que la gente, tu pueblo, Señor, se fortalezca tu pueblo y las personas que no te conocen vean, Señor, en ti al único Dios verdadero y todopoderoso. Padre, en el nombre de Cristo pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo y que tanto mi vida, Señor, como un canal, Señor, y tus hijos como los que reciben tu palabra sean bendecidos en esta bendita mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a iniciar en esta mañana. Bendito sea Dios. Como decía hace un momento, saludándoles a todos ustedes que ya nos están sintonizando ahí en el corazón de su casa, en su trabajo, en su taller, quizás con su celular en algún punto de la ciudad, en algún medio de transporte, en su automóvil. Le bendecimos en esta mañana y vamos a empezar nuestra clase de esta mañana. Bendito sea el Señor. Pues vamos a iniciar ya en esta hora. Bendito sea Dios. Y vamos a ver hoy la lección número 14. ¿Sí? La lección 14 que trata Dios el Hijo, su regreso con sus santos. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, Cristo en su segunda venida.
¿sí? O la segunda venida de Cristo. Hablamos el día de ayer, el día de antier, de Dios el Hijo y su regreso por sus santos. Hablamos, en la clase anterior, acerca de el día martes hablamos de esto, acerca del arrebatamiento. El día de ayer y antier estuvimos hablando acerca de la gran tribulación, ¿sí? Y haciendo un paréntesis entre esto, en cuanto al arrebatamiento y en cuanto a la venida, a la segunda venida de Cristo, hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando vemos que en el arrebatamiento Cristo viene por sus santos, por la iglesia, pero en esta segunda venida Cristo ya viene con sus santos. En el arrebatamiento nadie le verá, la iglesia será arrebatada. En esta segunda venida, Cristo será visto por todo ojo humano. Bien, pues vamos a iniciar. En el periodo de la gran tribulación habrá grandes juicios, ¿sí? Ya hablamos un poco de ello en los 2 días anteriores. Hay tantas cosas de qué hablar, ¿verdad?, sobre este punto, pero en este periodo de la gran tribulación, la tribulación culminará también con la segunda venida de Cristo, y ahí se va a desarrollar en la gran tribulación, o al final, cuando Cristo venga, en una gran guerra mundial, ¿sí? En una gran guerra mundial. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14 al 16, vamos a leer una porción de esto, pero antes yo quiero hablarle acerca del libro de los Hechos, capítulo 1, cuando nos habla de cómo va a ser la venida de Cristo. Dice Hechos capítulo 1 y versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estamos viendo de la ascensión de Cristo. Las ciudades, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí estamos viendo en el libro de los Hechos que cómo será la segunda venida de Cristo. Dice ahí que aquellos personajes, aquellos ángeles que se pusieron al lado de los discípulos que le vieron ir al cielo a Jesucristo el Señor, le dijeron, esos varones, esos ángeles le dijeron a los discípulos: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, así como se fue Cristo, ¿verdad?, como los discípulos lo vieron irse al cielo, ¿sí?, de la misma manera Jesucristo retornará otra vez en esta segunda venida a la tierra. Dice en Zacarías, hay una porción de la Biblia en Zacarías 14:4 que habla de esta profecía. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La Biblia
la palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo retornará a la tierra personalmente y en las nubes del cielo. De acuerdo con todos los pasajes bíblicos, este acontecimiento será glorioso, el cual todo el mundo lo verá. Al final de la gran tribulación, para su retorno de Jesucristo, decía que el día de ayer, que de igual manera cuando los israelitas en Egipto clamaron a Dios, y Dios envió un libertador en aquel entonces, Moisés, para sacarlos de la servidumbre, de la esclavitud. Ahora, en este tiempo de gran tribulación, dijimos que será un tiempo de angustia para Jacob, un tiempo donde ahora sí el pueblo de Dios, Israel, va a recibir a su Mesías. Decía también que en este tiempo, en un término, hablando así, la nación de Israel no reconoce a Jesucristo como su Salvador. Claro que dentro de la nación de Israel hay judíos que sí, ya son cristianos. Hay judíos que han entendido la palabra y han conocido a Jesucristo como su Salvador, han escudriñado la Biblia, ¿sí? Pero en un término general, en un término hablando de la nación, pues la nación todavía no reconoce a Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dijimos que el tiempo de la gracia que estamos viviendo es ahora, después de que del tiempo de que Cristo muere en la cruz del Calvario, se funda la iglesia, y ese ha sido el tiempo de la gracia hasta el día de hoy. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación será un tiempo donde Dios va a tratar con Israel. Ahí el anticristo, ¿sí? Va a perseguir, va a haber una tremenda persecución en ese tiempo para los israelitas, donde no van a aceptar, adorar, ¿verdad?, a este personaje llamado anticristo, porque dijimos que él rompe su pacto a los 3 años y medio y quiere obligar a Israel a que le adore. Van a ser perseguidos también aquellos creyentes que se conviertan al Señor en el tiempo de la gran tribulación. Pero el momento culminante de la segunda venida de Cristo será cuando este tiempo de la gran tribulación terminará o culminará en una gran guerra mundial en donde todas las naciones se reunirán para una batalla allá en Jerusalén, y esta batalla se le llama la batalla de Armagedón. Entonces es ahí cuando Jesucristo, el Señor, retorna a la tierra, y dice retorna a la tierra para librar a su pueblo Israel, porque si bien sabemos nosotros que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, de ninguna manera ha desechado a su pueblo Israel. Entonces, por eso, en su segunda venida, leíamos en Zacarías 14:4, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Recuerde usted que aquí en la Escritura encontramos que Jesucristo fue visto por sus discípulos ir al cielo, ¿sí? Y de ahí mismo, del monte de los olivos, ahí mismo Él retornará y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿sí? Dice la Escritura que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Bendito sea el Señor. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? De acuerdo a la revelación dada por Cristo mismo, registrada en Mateo 24, 26 al 29, su gloriosa aparición será como un relámpago brillando de este a oeste en los días que preceden, descritos como la tribulación de aquellos días. Habrá conmoción en el cielo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los mismos cielos serán conmovidos. ¿Sí? En Mateo está escrito esto, Mateo 24, 26, 29, dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí?, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Será esto un suceso, amados, un suceso que será visto por la humanidad en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, después de la gran tribulación, esto va a pasar al término de los 7 años. Bendito sea el nombre del Señor. El momento culminante de esta guerra, Cristo volverá para liberar a sus santos que están en la tierra. ¿Sí? Claro que muchos de los santos serán, como dijimos ayer, serán muertos por el anticristo, por no querer adorar al anticristo y recibir su marca en la mano o en su frente. Bendito sea el Señor. En su retorno de Jesucristo, en su segunda venida, entendemos que sus santos vienen con Él, su iglesia, aquella iglesia que un día ascendió al cielo, que un día fue arrebatada al cielo, donde estará ya en el cielo por 7 años, pero cuando se cumplan los 7 años de la gran tribulación o el periodo de la semana 70 de Daniel, entonces el Señor regresará, ¿sí?, a la tierra. Dice Apocalipsis 19, 11, 16, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, en el arrebatamiento de la iglesia no se sabe cuándo va a ocurrir. ¿Sí? El Señor dijo que de esto solo el Padre en su sola potestad sabe el día y la hora, en cuanto al arrebatamiento. Pero en cuanto a la segunda venida, entonces sí se puede saber cuándo Cristo volverá a la tierra,
porque después del arrebatamiento de la iglesia, entonces se cumplirán 7 años de la última semana profetizada por Daniel, que es un día por año. Se cuenta un día por año, entonces una semana tiene 7 días, entonces son 7 años, si se cuenta día por año. Entonces sí sabemos entonces la fecha, a partir del arrebatamiento de la iglesia, entonces se puede saber la fecha en que Cristo volverá a la tierra por segunda vez. Ahora, como dice aquí en la palabra del Señor, que vendrá y todo ojo le verá. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El Señor vendrá y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria. Así que la segunda venida de Cristo será visible. ¿Sí? Será visible. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos estos acontecimientos, iniciando por el acontecimiento del arrebatamiento, aún todavía no se ha dado el arrebatamiento. La iglesia de Cristo aún está todavía en la tierra predicando la palabra. Aún la iglesia de Cristo debe estar guardándose hoy en día, viviendo una vida acorde a la palabra del Señor, a los mandamientos de nuestro amado y Salvador Jesucristo de Nazaret. Todas estas cosas que están escritas acá, ¿sí?, van a acontecer. Les repito, el arrebatamiento no ha acontecido, por supuesto tampoco la gran tribulación, y todavía Cristo no ha venido por segunda vez, donde todo ojo le verá, ¿sí?, dice la Escritura. Así que para la humanidad hoy queremos decirles que es necesario, creo que la enseñanza que podamos estar impartiendo aquí acerca de los acontecimientos, acerca de la doctrina de Cristo, ¿verdad?, es importante porque vamos aprendiendo, ¿verdad?, vamos comprendiendo más cabalmente la Escritura, ¿sí?, en cuanto a lo que ella misma dice que va a suceder, en cuanto ella misma dice que cómo debe ser el creyente. Pero esto les sirve bastante, ¿verdad?, a nuestros hermanos que ya conocen la palabra, que de alguna manera en estos días, a través de estos cursos o de estas enseñanzas, estamos aprendiendo más. Pero no solamente esta palabra es para los que ya creen, no solamente esta palabra es para aquellos que conocemos al menos un poco de doctrina. Es también para usted, amigo, amiga. Es para usted también, para que usted pueda comprender, ¿sí?, puedan sus ojos ser abiertos, aquellos ojos espirituales, para que usted pueda comprender todo lo que se avecina sobre la tierra. Todos aquellos juicios que vendrán sobre la tierra de parte de Dios por la rebeldía del hombre. La Biblia dice, el apóstol Pedro declara, dice que muchos tienen por tardanza su venida. Pero el apóstol Pedro también declara, dice que no es así, sino que él está en espera. Él no quiere que nadie se arrepienta. Está en espera de que usted pueda proceder al arrepentimiento y pueda venir a Jesucristo el Señor. Algunos se atreven a decir, pues, desde el tiempo de mi abuelito, desde el tiempo de mi bisabuelita,
dicen que Cristo viene y no ha venido. Han pasado tantos años y no ha venido. Bueno, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Dios tiene sus tiempos, pero también su misericordia. Porque Él, el Señor, está esperando a que usted venga a los pies de Jesucristo, el Señor. Hemos hablado acerca ya del arrebatamiento, hemos hablado algunos aspectos o acontecimientos de lo que va a suceder en la gran tribulación. Y ahora estamos viendo que después de la gran tribulación, de aquellos días, el Señor vendrá por su pueblo Israel y también va a levantar a los santos, es decir, a la iglesia gentil que se convierta en ese entonces en la gran tribulación. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que va a haber creyentes que no serán judíos? Porque la misma palabra de Dios lo dice. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 9, dice lo siguiente: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Dice el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le preguntan al apóstol Juan, que recibió la revelación. Y el apóstol Juan contesta y dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces va a haber, ¿verdad? Van a haber personas creyentes que se van a salvar en la gran tribulación. Mi pregunta es para usted: ¿será necesario pasar por la gran tribulación para ser salvos? Yo creo que no. Si hoy en día le cuesta reconocer, ¿sí?, a Jesucristo como su Salvador y obedecerle, que no hay ninguna persecución en la tierra, bueno, al menos aquí en nuestro estado, hay algunas persecuciones, sí, los hemos visto, pero no como va a suceder en la gran tribulación. Es necesario. Hemos estado hablando acerca de estos acontecimientos y la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice que nunca la profecía, el apóstol Pedro dijo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí?, hablaron estas palabras. Entonces, estamos viendo los acontecimientos, estamos viendo ahora de qué manera Jesucristo va a venir a la tierra, ¿sí? Cuando leímos, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Dice también la Biblia que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque hasta ese entonces van a darse cuenta de que en verdad Cristo vive, que en verdad Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hoy es la oportunidad de que usted pueda hacer su decisión y pueda venir a los pies de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El retorno de Cristo, o sea, la segunda venida, será vista por todos en la tierra, ¿sí?
será vista por todos en la tierra. Eso va a ser una característica de la segunda venida de Jesucristo el Señor. Diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en el arrebatamiento Jesús permanecerá en el aire o las nubes. En Primera de Tesalonicenses 4:7 vemos esto. En la segunda venida de Jesús, Él vendrá a la tierra y, como ya hemos dicho algunos versículos, estará en el monte de los olivos. Y ya leímos ahí que dice que va a haber un terremoto que va a partir por en medio. ¿Sí? Entonces, amados, Cristo vendrá en su segunda venida. Alabado sea el nombre del Señor. El hecho de que Cristo viene acompañado por todos los santos indica que esto, hermanos, es un hecho relevante, es una verdad escrita en la palabra del Señor. La segunda venida culminará en el monte de los olivos, el mismo lugar desde el cual Cristo ascendió a los cielos. En el momento que sus pies toquen el monte de los olivos, se partirá en dos y formará un gran valle, extendiéndose desde Jerusalén hasta el valle del Jordán. En Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4, leemos lo que dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sí? Bendito sea Dios. Esto es lo que va a suceder en la segunda venida de Jesucristo, el Señor. Él, en su segunda venida, Cristo juzgará primeramente a los ejércitos del mundo desplegados en la batalla. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 al 21 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel, dice, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Habrá, amados, sí, una guerra tremenda, una guerra mundial, donde dice la escritura acá que es el apóstol Juan se le está dando la revelación y dice que son reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quiénes? Bueno, todos estos, a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Contra quién? Contra Jesucristo, el Señor y su iglesia. Aquí esto va a ser algo tremendo. Aquí la Biblia nos está diciendo que dice que va a guerrear contra aquellos, ¿sí? Dice, y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Esto ya mencionamos gran parte de ello. El anticristo los va a engañar y va a marcar en la gran tribulación con un sello. Hablamos y dijimos que ese sello es el 666, sea en la mano derecha o en la mano, o en la frente, en su mano derecha o en su frente. Pero aquí, en su segunda venida, dice la Biblia, dice que dice esto, y la bestia fue apresada, la bestia, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vemos en su segunda venida el Señor toma a Satanás también, ¿sí? Y lo toma prisionero, lo atan por 1000 años. Cuando Jesucristo viene en su segunda venida, ¿sí? Vemos que la bestia y el falso profeta. Aquí el diablo es imitador, ¿sí? Y también el diablo quiere imitar a Dios en todo, para engañar a las naciones, para engañar a Israel, para engañar al mundo. Y bueno, toma una mentira o una imitación de Cristo en cuanto a la Trinidad, ¿sí? Quiere imitar a Dios. El anticristo que reinará o ejercerá su poder en la gran tribulación, detrás de él está Satanás, ¿sí? Detrás de él también hay un falso profeta que hace milagros y todo para que la gente sea engañada y sean marcados con el sello de la bestia, con ese sello en la mano derecha o en la frente. Pero aquí estamos viendo que en su segunda venida la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, y dice aquí, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. En su segunda venida, Israel será librada. Ahí ellos reconocerán a Jesucristo como su Salvador. Mateo 25,
del 31 al 46, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Señor, y dice, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Estos irán al castigo eterno e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La Biblia enseña claramente que hay un lugar de tormento, ¿sí? Pero también hay lugar de vida eterna. Entonces, necesitamos usted y yo, amados, creer a la palabra del Señor. Cuando Jesús venga en su gloria, en su segunda venida, Él va a instaurar, o va Él a iniciar su reino milenial, ¿sí? Durante este periodo de 1000 años, Satanás será atado, Jesucristo reinará con sus santos en la tierra. Será un tiempo de paz, pero la Biblia dice que Jesús va a reinar con vara de hierro. Es un tema, también un tema que sigue a esto, ¿verdad? En cuanto a los acontecimientos de los últimos tiempos, pero pues ahorita estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, al establecer Él su reino, congregará a Israel y les juzgará en cuanto a su dignidad para entrar en el reino milenial, ¿sí? Y en su forma similar, Él reunirá a los gentiles o a las naciones y las va a juzgar, ¿sí? Las va a juzgar. Entonces, hay grandes acontecimientos que pasarán cuando Cristo en su segunda venida Él venga, ¿sí? Por su pueblo Israel, y por los santos de ese entonces que se convierten. Algunas características más acerca del arrebatamiento y de la segunda venida es que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, ¿sí?
El arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación y la segunda venida ocurrirá al final de la terrible gran tribulación. Otro de los aspectos, de las características, es que en el arrebatamiento Satanás estará muy activo en la tierra, ¿sí? Hoy en día Satanás está activo. Hoy en día Satanás está destruyendo hogares, está metiendo tantas inmundicias en el mundo. Hoy vemos un pueblo o un mundo, ¿sí? Nuestro universo, o hablando de nuestra tierra, el ser humano, vemos que hay tanto pecado. Satanás está activo. En la segunda venida, Satanás será atado y encadenado y echado en un lugar, como dice Apocalipsis 21:3, a lo que yo quiero darle lectura en esta mañana. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Son algunas características entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿sí? En el arrebatamiento o después del rapto, la paz será quitada de la tierra, vendrá la gran tribulación. En la segunda venida, la paz será restaurada a la tierra en el tiempo del milenio. En el arrebatamiento, el anticristo aparecerá venciendo para vencer, pero en la segunda venida, el anticristo será aniquilado, será echado en el lago de fuego, como ya leímos la porción. En el periodo del arrebatamiento, ahí dice que vendrá por los suyos, ¿sí? Que no le verá el mundo, pero en la segunda venida todo ojo le verá. El arrebatamiento será antes de las bodas del Cordero. La segunda venida de Cristo será después de las bodas del Cordero. Le repito. La gran tribulación, periodo de 7 años. Y así podemos ver estas características acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá por segunda vez, no sin antes, repito, no sin antes arrebatar a su iglesia de la ira que vendrá sobre la tierra. Le repito, le pregunto a usted, ¿será necesario que usted vaya y pase por la gran tribulación? No lo creo, no creo que sea necesario. Pero nuevamente invitarle, amigo, amiga, hermano, hermana, sí, a que se afirmen en los caminos del Señor. El Evangelio no es una cosa de juego. El Evangelio de Jesucristo no es una religión. La religión trata o es un medio de tratar de acercar al hombre a Dios. El cristianismo es un Dios que se acerca al hombre. Cristo ha venido para redimirnos, para salvarnos, y como dije el día de ayer, aquí está la oferta todavía. Usted puede venir a Cristo y puede aceptarle como su Salvador. Después del arrebatamiento se terminó
el tiempo de la gracia. Vendrá tiempo de aflicción, tiempo de una gran persecución, y los que deseen ser salvos les va a costar. Va a ser muy difícil en ese tiempo. Pero bueno, usted tiene la última decisión. Y ya le hemos hablado, le hemos dicho a través de tantos estudios. Creo que ha escuchado mucha palabra usted también en su congregación. Muchos han escuchado a través de la televisión, a través de este medio, la radio, a través de un amigo, a través de un familiar, a través de una campaña, a través de personas que van visitándole en casa, hablándole del Evangelio, en cuanto al verdadero Evangelio, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Y pues usted tiene la última palabra. Es una enseñanza acerca de la Biblia y necesita usted, necesitamos todos escuchar esta palabra. Con la muerte no se termina todo. El alma que pecare, dijo el Señor, esa morirá. Entonces, ese ser incorpóreo todavía está vivo y un día recibirá condenación si no acepta a Jesucristo el Señor. Esta ha sido la enseñanza de la segunda, su regreso con sus santos. Le bendecimos en esta mañana. Hemos terminado esta parte de la lección, ¿verdad? 14. Y quédese con nosotros. Vamos todavía a estar un periodo de 2 horas aproximadamente, a partir de unos minutos más, para que podamos dialogar y hablar un poquito más. Estarán con nosotros aquí el pastor Peña, estará por aquí, me parece también el pastor Elías Paniagua, el apóstol Elías también estará con nosotros, así que pues bendiciones a su vida. Vamos a terminar este programa del Instituto Bíblico, pero quédese, estaremos aquí un tiempo más para dialogar, para platicar, para hacer un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Le bendecimos en el nombre del Señor. Hasta la próxima.